Ana siempre había sido una persona reservada, pero con un corazón lleno de sueños y ambiciones. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde la gente se conocía por nombre y todos se ayudaban mutuamente. Desde joven, Ana se había sentido atraída por la idea de ayudar a los demás, pero no sabía por dónde comenzar. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a una anciana que luchaba por cargar su bolsa de compras. Sin pensarlo dos veces, Ana se acercó y le ofreció su ayuda. La anciana, sorprendida por su amabilidad, le dio las gracias con una sonrisa cálida y le dijo: a veces, las pequeñas acciones pueden cambiar el mundo. Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Ana. A partir de ese momento, Ana comenzó a buscar más oportunidades para hacer el bien, ya sea ayudando a los niños del vecindario con sus tareas escolares, organizando eventos comunitarios para recaudar fondos para los más necesitados, o simplemente ofreciendo una sonrisa y un oído atento a quien lo necesitara. Su vida comenzó a llenarse de gratitud y de momentos de felicidad compartidos con los demás. Con el tiempo, Ana se dio cuenta de que su verdadera pasión era el trabajo social, así que decidió estudiar para convertirse en psicóloga y ayudar a las personas a superar sus dificultades emocionales. Su dedicación y empatía la llevaron a abrir su propia consulta, donde pudo tocar la vida de muchas personas y guiarlas hacia la sanación y el crecimiento personal. Ana aprendió que la felicidad no se encuentra en los logros materiales, sino en las conexiones humanas y en la capacidad de hacer el bien. Gracias a su bondad y perseverancia, no solo transformó su vida, sino que también dejó una huella profunda en su comunidad. A medida que pasaba el tiempo, Ana se convirtió en una figura central en su comunidad. Su consulta no solo era un lugar donde las personas iban a buscar consejo profesional, sino también un espacio de contención y esperanza. Sus pacientes, al principio escépticos o desesperados, pronto descubrían que Ana no solo les ofrecía herramientas para superar sus problemas, sino también una escucha sincera y una empatía que los ayudaba a sanar de una manera profunda. Además, Ana continuó organizando actividades comunitarias. Fundó un grupo de apoyo para madres solteras, organizó talleres de desarrollo personal y bienestar emocional, y comenzó a trabajar con jóvenes en riesgo, ayudándoles a descubrir su valor y potencial. Su capacidad para conectar con cada individuo, sin importar su situación, le permitió transformar vidas y, al mismo tiempo, enriquecer la suya. Un día, mientras caminaba por el mismo parque donde había conocido a la anciana que le había cambiado la vida, Ana se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Recordó el rostro de la anciana y cómo esas palabras, tan sencillas y poderosas, le habían dado un propósito. De repente, Ana se sintió profundamente agradecida por todas las personas que había conocido y ayudado a lo largo de su vida, y entendió que su verdadera misión era ofrecer amor, apoyo y esperanza a quienes lo necesitaban. Con los años, Ana no solo cambió la vida de muchas personas, sino que también transformó su propia percepción de lo que significaba tener éxito. A veces, no se trataba de grandes logros, sino de pequeñas acciones cotidianas que creaban un impacto profundo en la vida de los demás. Ana se dio cuenta de que ser feliz no dependía de alcanzar metas lejanas, sino de vivir el presente con gratitud, amor y generosidad. La comunidad nunca olvidó el legado de Ana. Su nombre se convirtió en sinónimo de bondad y dedicación, y aunque ella siempre se mantuvo humilde y sencilla, sus acciones resonaron mucho más allá de lo que ella imaginaba. Con el paso de los años, Ana se convirtió en un ejemplo a seguir para muchas generaciones, demostrando que, al final, el mayor logro es vivir una vida auténtica, llena de propósito y amor. Y así, Ana encontró la verdadera paz, sabiendo que había dado lo mejor de sí misma a los demás, que su vida había tocado corazones y que, en su pequeña forma, había contribuido a hacer del mundo un lugar más amable y compasivo. Con el paso del tiempo,
Ana se dio cuenta de que su trabajo no solo había tocado las vidas de los demás, sino también la suya propia. Cada vez que ayudaba a alguien a superar sus miedos o a alcanzar sus sueños, sentía un sentido profundo de satisfacción y propósito. Pero, a la vez, había aprendido algo fundamental: no podía dar lo mejor de sí misma sin cuidarse a ella misma. Aunque nunca había sido egoísta, Ana comenzó a reconocer la importancia de poner límites saludables y de tomar tiempo para sí misma. Decidió comenzar a dedicar cada mes un día completo para desconectarse, ya sea paseando por la naturaleza, leyendo un buen libro o simplemente disfrutando de un momento de paz en su hogar. Pronto se dio cuenta de que, al cuidar de su propio bienestar, podía seguir siendo una fuente de apoyo aún más fuerte para los demás. Un día, mientras caminaba por la misma senda que tantas veces recorría, Ana se encontró con un joven que parecía estar pasando por un momento difícil. Él le preguntó si podía hablar con ella, y aunque Ana no lo conocía, sabía que esa era una oportunidad para ayudar. El joven le compartió su historia: estaba lidiando con la pérdida de un ser querido y se sentía completamente perdido. Ana escuchó con paciencia y ternura, sin apresurarse a dar respuestas. A veces, sabía, lo más importante no era ofrecer soluciones rápidas, sino simplemente estar allí para alguien, en el momento en que más lo necesitaba. Con el tiempo, el joven comenzó a asistir a las sesiones que Ana ofrecía gratuitamente en su consulta comunitaria. Durante esos encuentros, aprendió a encontrar su propio camino y a sanar poco a poco. Este encuentro la hizo reflexionar sobre cómo, aunque su labor de psicóloga y su compromiso con la comunidad habían sido fundamentales, había algo aún más valioso en su enfoque: su capacidad para acompañar sin juzgar, para ver en cada persona no solo sus dificultades, sino su potencial y su humanidad. Este acto de presencia constante y profunda se convirtió en uno de los pilares de su vida y de su práctica profesional. Ana también entendió que el impacto de su trabajo no solo era inmediato. Muchos de los jóvenes que había acompañado a lo largo de los años, ahora adultos, la buscaban para agradecerle o para compartir sus logros. Gracias, Ana, por enseñarnos a creer en nosotros mismos, le decían, y eso era el mayor regalo que podía recibir. Cuando finalmente llegó el momento de retirarse de su consulta, tras décadas de servicio y dedicación, Ana sintió una paz inmensa. Ella sabía que había dejado una huella significativa en su comunidad, pero lo más importante para ella era saber que, a lo largo de su vida, había creado una red de apoyo mutuo, un espacio donde las personas no solo habían sanado, sino que también habían aprendido a ayudar a otros. Ana dedicó sus últimos años a escribir un libro, en el que relataba sus experiencias, sus aprendizajes y los momentos de gracia que había vivido al acompañar a tantas personas. Quería dejar un legado de esperanza, un recordatorio de que la verdadera transformación comienza cuando las personas se sienten vistas, escuchadas y amadas. Y así, cuando Ana ya no estuvo, su legado vivió en cada rincón del pueblo que había tocado con su vida, en cada palabra de aliento que había brindado, en cada gesto de bondad que había sembrado. A lo largo de los años, su historia inspiró a nuevas generaciones a seguir su ejemplo, mostrando que el verdadero impacto se mide no por lo que se recibe, sino por lo que se da a los demás. Con el paso de los años, el legado de Ana se extendió mucho más allá de su pueblo. Su libro, titulado La fuerza de escuchar, se convirtió en una fuente de inspiración para muchas personas, tanto profesionales de la salud mental como aquellos que simplemente querían vivir una vida más plena y empática. A medida que su historia era conocida en diferentes lugares, grupos comunitarios, instituciones educativas y centros de apoyo emocional adoptaron algunas de las prácticas que Ana había utilizado durante toda su vida: la escucha activa, el acompañamiento sin juicio y el enfoque en el bienestar integral de las personas. El pueblo que la vio crecer y transformar también pasó por una transformación propia.
La comunidad, inspirada por los valores de Ana, comenzó a construir un sistema de apoyo más fuerte y colaborativo. Se organizaron más actividades de integración social, como jornadas de voluntariado, y espacios donde las personas podían compartir sus preocupaciones y desafíos sin miedo al estigma. Ana había sembrado una semilla que continuaba creciendo, incluso mucho después de su partida. Su consulta, que en sus últimos años fue un pequeño refugio, se transformó en un centro comunitario que llevaba su nombre, Centro Ana Soler, en honor a la psicóloga y amiga que había tocado tantas vidas. Los jóvenes que Ana había ayudado a lo largo de los años comenzaron a tomar roles activos en este centro, ofreciendo talleres, grupos de apoyo y asesoramiento para las nuevas generaciones que llegaban en busca de orientación. Uno de esos jóvenes, Roberto, había sido uno de los primeros pacientes de Ana cuando era un adolescente. Recordaba cómo ella le ayudó a superar la tristeza y la desesperanza tras la muerte de su madre. Gracias a Ana, había encontrado una manera de canalizar su dolor a través de la creatividad y, hoy en día, era terapeuta en el mismo centro. Cada vez que alguien le preguntaba por Ana, Roberto sonreía y compartía su historia con orgullo. Para él, Ana no solo había sido su terapeuta, sino también un faro de luz en un momento de oscuridad. Y ahora, como profesional, quería hacer lo mismo por los demás. En un pequeño rincón del centro, una mesa con velas encendidas y fotos de Ana recordaba su presencia, aunque ya no estuviera físicamente allí. Los empleados y voluntarios del centro dedicaban unos minutos al día para reflexionar sobre sus enseñanzas, repasar las lecciones que les había dejado y pensar en cómo podían seguir adelante con la misma pasión y compromiso. A lo largo de los años, cada vez que alguien pasaba por la pequeña plaza del pueblo, podían ver a un grupo de personas reunidas, ya sea en un círculo de apoyo o realizando actividades en conjunto. Aunque Ana ya no estaba para liderar estos encuentros, su esencia seguía siendo el motor de toda la comunidad. Había logrado crear una red de corazones conectados, unidos por la voluntad de hacer el bien y de cuidar unos a otros. Cuando se celebró el aniversario de su partida, el pueblo organizó un acto en su honor, al que acudieron antiguos pacientes, amigos y familiares. Durante la ceremonia, un grupo de niños leyó fragmentos de su libro, y varios miembros de la comunidad compartieron cómo sus vidas habían cambiado gracias a Ana. La emoción llenó el aire, pero también la gratitud, porque sabían que, aunque Ana ya no estuviera físicamente con ellos, su trabajo seguía vivo en cada acto de bondad, en cada gesto de apoyo y en cada palabra amable. Y en algún lugar, donde quiera que estuviera, Ana sonreía, sabiendo que había dejado un legado de amor que continuaría creciendo, transformando vidas y creando un mundo un poco más compasivo, un paso a la vez. Los años siguieron pasando, pero el impacto de Ana nunca se desvaneció. Su legado no solo se mantenía vivo en el centro Ana Soler, sino también en la forma en que las personas de su pueblo y más allá comenzaron a vivir sus vidas. Muchos jóvenes que habían sido sus pacientes y ahora eran adultos se convirtieron en mentores, compartiendo sus historias de resiliencia y crecimiento, siguiendo el ejemplo de Ana. En una de las actividades anuales organizadas por el centro, una joven llamada Clara, que había crecido en el pueblo y asistido a los talleres de Ana en su juventud, decidió contar su propia experiencia. Con nervios pero también con una firmeza que reflejaba todo lo que había aprendido, Clara comenzó a hablar ante un público que la miraba atentamente. Cuando era adolescente, pasé por momentos muy oscuros. Sentía que nadie me entendía, que mis emociones me ahogaban. Hasta que un día, Ana me escuchó. No intentó darme respuestas rápidas, ni me dijo qué debía hacer. Solo me ofreció su tiempo y me permitió ver que mis sentimientos eran válidos. Me enseñó que la vida, aunque difícil, tiene muchos matices de belleza y que yo tenía el poder de transformar mis propios pensamientos. Hoy, soy terapeuta, y todo lo que soy,
lo debo a ella. Las palabras de Clara resonaron profundamente en todos los presentes, que aplaudieron emocionados. Para muchos, ella era solo un ejemplo más de cómo la semilla de Ana había dado frutos duraderos. Los pacientes que habían encontrado apoyo en el centro se unieron en una red aún más grande, buscando maneras de aportar algo al bienestar de los demás. El centro comenzó a ofrecer programas de mentoría, donde aquellos que habían recibido ayuda en su momento, ahora podían ayudar a los nuevos miembros de la comunidad. Ana había creado un ciclo de apoyo y crecimiento que no se detenía, una cadena de bondad que se extendía de mano en mano. Y lo más hermoso de todo era que, en cada conversación, en cada encuentro, los principios que Ana había sembrado seguían siendo la base de todo: la escucha activa, la empatía y el acompañamiento sin juicios. Un día, en el aniversario de su partida, un grupo de antiguos pacientes y miembros de la comunidad decidió plantar un árbol en su honor. El árbol, un roble robusto y fuerte, simbolizaba la estabilidad, la resiliencia y la conexión con la naturaleza que Ana tanto valoraba. Cada rama del árbol, pensaron, representaba una vida tocada por Ana, cada una creciendo, expandiéndose, compartiendo su propia sombra con los demás. Alrededor del roble, colocaron una placa con una cita de Ana: el verdadero cambio empieza cuando dejamos de temer el dolor y aprendemos a acompañarlo con amor. El árbol no solo era un monumento a Ana, sino también un recordatorio constante de que, aunque la vida puede ser incierta y desafiante, siempre hay lugar para la esperanza, para la sanación, para el amor. En ese mismo aniversario, una mujer mayor que había sido paciente de Ana muchos años antes, decidió visitar el centro. Aunque ya no podía caminar tan rápido como antes, había querido regresar a ese lugar que le había dado tanto. Al entrar, una de las voluntarias la reconoció de inmediato y la condujo al mismo espacio en el que Ana había trabajado tantas horas. Allí, sentada en una silla cómoda, rodeada de otras personas que conversaban y se apoyaban mutuamente, la mujer comenzó a llorar suavemente. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud profunda. Creo que finalmente lo entendí, dijo con voz temblorosa. Ana no solo me ayudó a superar mi dolor, sino que me enseñó a vivir. Hoy, siento que tengo una segunda oportunidad para ser feliz, para dar lo mejor de mí. Esa tarde, al caer el sol, todos se reunieron bajo el roble. Juntos, en silencio, observaban cómo las sombras del árbol se alargaban con el paso del tiempo, mientras los recuerdos de Ana y su legado continuaban creciendo, alimentados por el amor y la gratitud de todos los que había tocado. El pueblo, que alguna vez había sido solo un pequeño rincón del mundo, se había transformado en un ejemplo de lo que podía lograrse cuando la comunidad se unía con propósito y compasión. Y así, la historia de Ana, la psicóloga que escuchaba y sanaba con el corazón, continuó viva, no solo en su pueblo, sino en todas las personas que, a lo largo de los años, decidieron seguir su camino de bondad, resiliencia y amor incondicional. Porque al final, el verdadero impacto de Ana no estaba solo en lo que hizo, sino en cómo había inspirado a cada individuo a convertirse en la mejor versión de sí mismo, y a ayudar a los demás a hacer lo mismo. A medida que pasaban los años, el impacto de Ana alcanzó dimensiones que ni ella misma habría imaginado. Su historia, sus enseñanzas y su ejemplo de vida se difundieron más allá de las fronteras del pueblo, alcanzando ciudades cercanas y, eventualmente, otras regiones. Muchos psicólogos y trabajadores sociales comenzaron a incorporar sus enfoques de escucha y acompañamiento en su propia práctica, destacando la importancia de un enfoque humano y centrado en la persona. El Centro Ana Soler se expandió, abriendo sucursales en diferentes comunidades que se beneficiaron de su modelo de apoyo integral. En cada nuevo centro, los equipos de trabajo seguían una filosofía común: ante todo, la gente necesitaba sentirse escuchada y entendida.
Aunque la técnica y los métodos de tratamiento eran esenciales, Ana había demostrado que el verdadero cambio comenzaba cuando se ofrecía un espacio seguro para que las personas se abrieran sin miedo al juicio. En el centro de la ciudad más cercana, una joven terapeuta llamada Laura se convirtió en una de las principales defensoras del modelo de Ana. Había leído el libro La fuerza de escuchar cuando era estudiante y, desde ese momento, supo que su carrera debía estar enfocada en ayudar a los demás de una manera que reflejara la empatía y el respeto que Ana había predicado. Al principio, Laura dudó de su capacidad para implementar todo lo que había aprendido, pero pronto se dio cuenta de que lo esencial no era tener todas las respuestas, sino ofrecer a las personas la posibilidad de descubrir sus propias soluciones, acompañándolas con paciencia y respeto. Con el tiempo, Laura y otros terapeutas que seguían los principios de Ana comenzaron a organizar conferencias y talleres sobre su legado. Los temas que abordaban eran diversos, pero siempre giraban en torno a la misma idea central: el poder de la escucha activa, la importancia de la comunidad, y cómo la transformación personal y colectiva pasa por reconocer nuestras vulnerabilidades y aprender a vivir con ellas. Un día, Laura recibió una carta especial. Era de una mujer mayor, Ana Rodríguez, que le escribía para agradecerle profundamente por todo lo que había aprendido a través de los programas del centro. La mujer relataba cómo, a través de los talleres, había logrado superar años de soledad y tristeza, y cómo ahora, a sus 75 años, sentía que había encontrado un propósito renovado. La carta concluyó con un mensaje que Laura nunca olvidaría: gracias por seguir el camino de Ana, por no dejar que su luz se apagara. Yo, como muchas otras, me siento renacida gracias a su legado. Esta carta llegó en un momento de duda para Laura, que estaba luchando con la carga emocional de ser terapeuta en un mundo tan complejo. Pero esas palabras la renovaron. Sabía que lo que hacían, lo que compartían, realmente marcaba la diferencia. El legado de Ana, su visión, seguía vivo y presente, de muchas formas y en muchas vidas. El Centro Ana Soler continuó creciendo, convirtiéndose en un faro de esperanza para miles de personas que buscaban no solo sanar, sino también aprender a vivir de una manera más consciente y conectada. La comunidad que Ana había construido, a través de su esfuerzo y amor, seguía siendo un espacio donde la transformación era posible. El árbol de roble que habían plantado en su honor creció robusto y fuerte, y bajo su sombra se reunían cada año las personas que formaban parte de esa red de apoyo. Durante esas reuniones, compartían historias de superación, de momentos difíciles y también de logros personales. En cada uno de esos relatos, el espíritu de Ana seguía vivo, una mujer que había demostrado que, incluso en medio del dolor, siempre había espacio para la esperanza, para el amor y para el cambio. Una tarde, muchos años después de su partida, en una pequeña ceremonia anual alrededor del árbol, uno de los antiguos pacientes de Ana, ahora un hombre mayor, se levantó para hablar. Él había sido uno de los primeros en recibir apoyo en el centro cuando era un joven adolescente perdido en su propio sufrimiento. Su voz tembló mientras relataba cómo, a lo largo de los años, Ana le había mostrado el camino para encontrar su verdadera pasión en la vida: enseñar a otros a vivir sin miedo. Hoy soy maestro y también terapeuta, dijo con humildad. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, lo debo a ella. Porque Ana no solo me ayudó a sanar, sino que me enseñó a vivir con propósito, a ver el dolor como una oportunidad para crecer y a no tener miedo de buscar ayuda cuando la necesitaba. Ese hombre, como tantos otros, continuaba llevando la luz de Ana en su corazón, y transmitiéndola a su vez a los demás. La semilla que Ana había sembrado había germinado, se había ramificado y había dado frutos que continuaban multiplicándose. El árbol bajo el cual se reunían cada año simbolizaba esa red de personas que seguían transmitiendo el mensaje de Ana, construyendo una comunidad más empática y conectada, un espacio donde el amor,
la compasión y la escucha mutua seguían siendo las bases para una vida mejor. Y así, en ese pequeño rincón del mundo, el legado de Ana continuó floreciendo, transformando corazones y vidas, más allá de lo que cualquier uno de sus actos hubiera podido predecir. Porque, al final, ella no solo cambió vidas, sino que inspiró a otros a seguir cambiando el mundo, un acto de amor y de compasión a la vez.